¿Qué tal? ¿Cómo les va, amigos televidentes? Aquí estamos nuevamente frente a todos ustedes como lo hacemos desde hace 31 años con un desafío más de Jorge Moreno, como siempre, a partir de las 21:30 por Norte Grande Federal, por Somos Uno y por Giga Red. Y nos pareció interesante hablar en este programa de un tema que es difícil y preocupante para muchas de las familias argentinas y en particular para las familias del Chaco, que es el ESI, que es la educación sexual integral, que ha generado muchas controversias entre padres y docentes, entre alumnos y entendidos. Una ley de enseñanza del año 2006 que se comienza a instrumentar, después nos van a ratificar esto en el 2016-2018, pero lo cierto es que durante todo este tiempo ha generado voces a favor y voces en contra, cuando el objetivo de esta enseñanza es el conocimiento del cuerpo y la sexualidad de los chicos, la defensa o la protección para no contraer enfermedades infecciosas, la educación, la protección, que valga redundancia, de no generar embarazos no deseados, y quizá el tema más controvertido, poder entender lo que es la diversidad de género. Y los entendidos dicen de que el ESI no llegó para confrontarse con los padres, sino que llegó para acompañarlos con información profesional y dirigida. Sin embargo, esto ha generado el rechazo de muchos padres, porque ellos dicen de que la responsabilidad y la potestad de educar a los hijos sobre estos temas es de ellos, en función de sus creencias y de sus valores morales. Y que cuando los niños crezcan o tengan una edad que ellos crean conveniente, podrán elegir el camino que a ellos les parezca. Mientras, es responsabilidad de los padres. Por eso decimos que esto viene generando cada tanto tiempo desencuentros entre unos y otros, precisamente por este tipo de cosas. Y nos pareció interesante hacer un desafío para hablar de este tipo de desigualdades que no ha parado de crecer en estos últimos años. Hemos invitado a profesionales, hemos invitado a un pastor, a padres y a jóvenes para hablar de esto, que a mí me parece que es absolutamente necesario generar un debate enriquecedor que después le sea útil a usted, no rechazar por el mero deseo de rechazarlo, sino con contenido, o aceptarlo de la misma manera. Así que yo quiero arrancar con una licenciada en comunicación social, casi una colega, pero además es sexóloga. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Jorge, qué gusto ¿Bien? estar acá, gracias por invitarme. No, un placer. Vos sabés Sí. que a veces es muy difícil encontrar sexóloga y es muy difícil hablarse de estos temas que estábamos hablando con ella fuera de cámara, que para nosotros, sobre todo para aquellos que peinamos ya cana, hablar de estos temas con nuestros padres era imposible, era tabú. Sí, No se hablaba. Era tabú. A mí me tocó no hablar justamente con mis padres. Y bueno, creo que el haber podido desarrollar el estudio de la sexualidad me abrió un mundo maravilloso que yo lamento no haber tenido antes, ¿no? Pero además, yendo a la ley, ¿puedo decir algo para que se tranquilicen los oyentes y esos papás que vos decís que se quejan? Bueno, esta ley 26.150 es un orgullo para los argentinos porque es pionera en Latinoamérica. Ya desde el año 2000, la Organización Mundial de la Salud hizo un documento con la Asociación Mundial de Sexología en el cual adoptan los derechos sexuales y además se comprometen a la promoción de la salud sexual y se comprometen a instar a los países miembros a instalar este tema de la salud sexual en la educación y en los medios de educación, o sea, en las instituciones educativas y en los medios de comunicación. Fíjate cuánto cuesta instalar en los medios de comunicación. No, y nosotros... En los medios de comunicación, poco. Yo hago radio, columnas de radio, sí, como columnas, nada más, no como programas completos de sexualidad, de salud sexual, así le llamamos, salud sexual. Entonces, nosotros del año 2000 al 2006 somos los primeros en Latinoamérica en tener la ley.
Todavía no la tienen Bolivia, Paraguay, Brasil. Tenemos que estar orgullosos de esta ley. Nada más que no ha llegado la buena información a la sociedad para que entonces no se creen estos roces, ¿no? Porque la ley no solo habla de todo eso que vos contaste, también habla del respeto a la diversidad en general, que no se refiere solo a la identidad sexual o a la orientación sexual. El respeto a la diversidad es el respeto a cómo cree, cómo siente, qué piensan las demás personas, cómo es su físico, si está con una discapacidad, en fin, es para que todos nos aceptemos tal cual somos. La diversidad somos todos, cada ser es único y a eso se refiere la diversidad. Y también nos enseña a conocer y ejercer nuestros derechos, importantísimo, también ese es un eje central de la ESI que nadie conoce. Y sí, como vos dijiste, el cuidado del cuerpo y la salud. Sí, yo dije entre tantas otras cosas. Porque hay que eso es donde más resistencia hay con respecto al cuidado del cuerpo y la salud, porque ahí es donde se interpreta que hablamos de relaciones sexuales. No es así. Cuando los chicos preguntan, sí, se les debe contestar siempre con la verdad, pero en realidad la ley hace prevención del abuso, hace prevención, como vos dijiste, de los embarazos no deseados, de las ITS o infecciones de transmisión sexual. La ley es muy amplia y la verdad es que hace realmente salud sexual. ¿Cuál es tu concepción de esto? Bueno, yo me presento, soy Ariel, soy pastor, y si bien la sexóloga habló de la ley, hay una diferencia entre la ley nacional y la ley provincial. La ley provincial tiene algunos artículos que son un poquito complicados de interpretar, o si quiere te leo porque tengo justo acá. Sí, mira, seamos precisos, claro. El inciso E dice, por ejemplo, dice fomentar la responsabilidad individual, familiar y social en el ejercicio de los derechos sexuales, reproductivos y respeto mutuo entre géneros, ¿sí? Ese también es un punto que ya lo voy a decir. El inciso F dice contrarrestar los mitos, creencias falsas, concepciones erróneas y prejuicios transmitidos por los procesos de socialización por los que pasan las personas a lo largo de su vida, entendiendo que los agentes socializadores, tales como la familia, la escuela, influyen sistemáticamente en el desarrollo de la personalidad de las mismas y a su vez en los mitos, creencias y prejuicios devienen no solo de la discriminación, sino que se trata de construcciones sociales y subjetivas que originan, además de la discriminación, otros conflictos subjetivos y socialmente altamente perjudiciales para el desarrollo de las personas. Ahora, ¿cuál es tu interpretación de esto? ¿De qué estás a favor o en contra de esto en particular? Bueno, yo tengo entendido, o sea, la postura por ahí de la iglesia cristiana, que tiene mucho cuidado, si bien es cierto esos aspectos que ya mencionó positivos acerca de la educación, del respeto mutuo, todo eso, por ahí donde disiente la iglesia es en la interpretación cuando se habla de género. Sí, porque el punto más controvertido. Cuando se enseña de género, generalmente, de acuerdo de qué lado estás, por decirlo así, ideológico, podés enseñar que género atribuye al género biológico, que es femenino o masculino, que eso dice la ciencia y la postura de la iglesia, o tomarte de las ideologías donde el género es diverso en muchos aspectos. Claro. ¿Sí? Acá me sumo como hablando desde dos posturas. La primera, como joven y también como cristiana, yo considero, y justo en uno de los programas anteriores donde también estábamos hablando un poco de inclusión y demás, que justo teníamos a una persona trans, y como que incluye un poco, ¿no?, en la temática, aunque iba más por el lado de inclusión, y sobre todo trabajando con jóvenes, porque no solamente soy joven, sino también que en mi iglesia participo con un grupo de adolescentes y conozco de situaciones vulnerables, que hay dos cuestiones. La primera es que
si bien la Iglesia tiene una postura en contra de la ideología de género supuestamente impartida en la educación sexual, que también entiendo que no es en todos lados, que depende del docente, depende de la institución, depende de un montón de factores, considero que primero la educación tiene muchas cosas que están mal, no solamente desde la educación sexual. Hay educación sexual bien enseñada, educación sexual mal enseñada, pero para mí, primero partamos de la base de que es una bendición, si queremos usar la palabra, de que la educación sexual exista como tal, independientemente de la religión que profesen las personas y la espiritualidad que deseen llevar y los valores que le enseñan o no en sus hogares. Por un montón de cosas, la primera, importantísima, las enfermedades de transmisión sexual. Para mí es algo muy relevante de qué hablar. Después los embarazos adolescentes, que es un gran flagelo que sufrimos muchísimo más hablándolo acá en Resistencia, en Chaco y en el interior. Sí, sí, en las provincias pobres. Sí, sí, es una gran no es problemática. Patrimonio de un estrato social, ¿no? Sí. Que dan cualquier lado. Además que hay más posibilidades de contenerlos a unos que a otros. Totalmente. Y sí, hasta diría, perdón de parte de la Iglesia, de muchas veces empezar a discutir sobre temas que realmente no son tan relevantes como las problemáticas que sí enfrentamos más diariamente. En los barrios pobres tenemos muy pocas problemáticas de identidad de género, de saber si son mujeres o varones. Sin embargo, enfrentamos muchísimas problemáticas de personas que no saben si están enfermos a raíz de con quién se acostaron, no tienen ni idea de eso, no usan protección. Y más allá de que también la Iglesia enseña y promueve una sexualidad sana, de decir, conoce a la persona con la que estás, tipo, preferentemente que haya un pacto de por medio, que es el matrimonio y demás, que es buenísimo, pero también no pretendo imponérselo a alguien que no profesa mi fe. Entiendo de que, y que eso es bueno, y eso la Iglesia lo enseña, lo enseñamos. Sí considero que la educación sexual es ultra necesaria, pero bueno, sí también, así como la educación sexual es necesaria y hay un problema en la educación, también podemos decir que hay un problema en las familias que lo enseñan mal en la casa, que no abordan. Es como, ok, si en la escuela te enseñan algo que por ahí no está de acuerdo a lo que nosotros creemos, que en la casa haya contención y explicación. Sin embargo, en las casas también hay un abandono. Claro. Entonces el problema es como, ok. Ahora, ¿sabes por qué? Porque no lo saben hacer. Y porque los adultos todavía arrastramos ese tabú que existía antes, y a veces necesitamos una mano de los chicos para abrirnos y poder transmitirle lo que nosotros que sea una conversación más normal. Claro, es muy difícil. Es muy difícil. Y ustedes con estos nuevos sistemas, estar todo el día con el teléfono, hay más bloqueo todavía de esos canales de comunicación que se deben de establecer. Eso iba a sumar, que por ahí en las escuelas no se habla, o en las casas no se habla, o padres que están en contra de que, ok, en las escuelas, que en la escuela no te digan eso, pero si tu hijo tiene un teléfono, o sea, tu hijo accede a mucho más de lo que vos creés, ni hablar del consumo de pornografía, o sea, simplemente en Instagram, absolutamente, Reels y TikTok. O sea, es como... Bueno, ¿qué tal? La verdad, un tema polémico. Sí, pero como estamos hablando, yo creo que hay un punto específico, como dice la educación sexual. Estamos hablando de educación. A mí me interesa el tema porque como papá tengo un nene pequeñito, está terminando el jardín, pero pienso a futuro. ¿Y qué es lo que más me llama a mí? Prevención. Claro. ¿Por qué? Yo como papá me preparo porque yo tengo una fundación de niños y me llaman padres y me dicen, fue abusado por el abuelo. ¿Dónde aparecen los abusos? En los institutos educativos y en la familia. Disculpa, ¿me salto el porcentaje? Al 90%. ¿Cuánto? El 90%. No, no te puedo creer. Y el 90% de este año se hizo una estadística a nivel país, y el 90% de los abusos ocurren en la familia, sí. En la familia o en colegios. En tu fundación, ¿qué porcentaje tenés en las familias? Esos 100 chicos? En las familias. Claro, pero ¿qué porcentaje? ¿De 20, 30%? Mira, 10 niños, así hablando en números reales, 10 niños en familia. Un 10%. Y 5 chicos que van al colegio y le cuentan a la maestra, porque no tienen otra salida. Claro. Y yo escucho a docentes que me cuentan y veo la situación, entonces yo lo tomé más como, yo papá, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo me puedo preparar? Y me pagué cursos y talleres
que hablan sobre el abuso infantil, para saber qué hay. Y detrás de esa educación uno tiene que estar preparado para escuchar de todo, porque no es un tema frágil, ni un tema sensible que uno lo lee como, sí, esto es biología, no, esto es un dibujo, no, son temas fuertes. Sin duda. Volvemos a caer al principio, que es la estructura familiar, ¿no es cierto? De ahí parte todo, de la estructura. La primera de las células, ¿no es cierto?, de una sociedad, la estructura familiar. Ahora, cuando hay este tipo de falencias, donde no hay conocimiento, donde no hay capacitación, donde no hay información, donde no hay, acceso a una posibilidad de diálogo, porque no te animás o porque ustedes tienen otros códigos, otros formatos, hablan de otra manera, no te podés comunicar con los chicos, reemplaza eso y en qué porcentaje el ESI. Bueno, porcentaje no te puedo dar, claro, pero porque ahí tenemos una carencia muy cierta, sí, hay resistencia a esto, pero esto puede ser una posibilidad. Desde la sexología nunca vamos a eliminar el papel prioritario de la familia y de los padres. Tienen la plena responsabilidad, no delegar solo en la ESI. No, claro. Sé que cuesta hablar, pero justamente con una amiga vamos a hacer un taller para padres por niveles, porque los padres están sedientos de información. De nuestra generación no había esa posibilidad, no sabían ni dónde informarse nuestros padres. Claro. Hoy en día ya van a empezar a haber canales donde puedan informarse los padres. Pero siempre está la posibilidad, siempre es como que cuesta más hablar con el adolescente, ¿no? Pero los papás tienen que estar atentos a cualquier, por ejemplo, siempre en un chiste se puede pescar la disponibilidad a hablar, algún chiste que ellos hagan. Un programa de televisión que estamos mirando que surge una escena de sexualidad. Aprovechemos el momento. ¿Y vos qué pensás? ¿Y qué opinas de esto? ¿Y qué está sucediendo en tu grupo? ¿Y a vos qué te pasa con este tema? ¿No? Entonces ahí tenemos que abrir el diálogo con nuestros hijos en cualquier momentito. No es que nos vamos a sentar un día y una hora a charlar del tema, no, es aprovechar las pequeñas oportunidades cotidianas que tenemos y darles a ellos la palabra también. ¿Y vos qué pensás? Y en mi época era así, pero yo sé que ahora podemos hacer esto, podemos hacer aquello, te puedo llevar al médico, a la ginecóloga, a que te quite estas dudas, ¿no? Acompañar en todo eso a nuestros adolescentes. Ahora, ¿cómo manejas esto en un púlpito? Entre la espiritualidad de todo esto y la realidad. La realidad es enfermedades infecciosas, partos no deseados, abortos no queridos, muertes, abuso infantil y toda esta cuestión. ¿Cómo compatibilizás esto con esta posibilidad de una materia o de una enseñanza que le lleve información a los chicos, que mueren los chicos? Esto me hace acordar, es una metáfora. Estamos enseñando a todos los chicos vialidad, de tránsito, ¿no es cierto? Y los padres son los primeros que cruzan los semáforos rojos con los chicos en la moto. Entonces, yo me pregunto, ¿cuál será la pregunta a ese chico que recibe información de que los semáforos rojos no se pasan y el padre compite a ver cuántos semáforos en rojo cruza por día? Si cruza 17, mucho mejor, se siente más macho. Ahora, ¿cuál es la frustración de este chiquito? ¿No es cierto?, que tropieza con esto. Y ahí es donde tienen ustedes mucho valor en lo que le digan y que los puedan inducir a que esto es bueno o es malo, o de qué manera compatibilizan con el Ministerio de Educación. Lástima que no han venido ninguno, pues cuando se tocan temas serios los del Ministerio de Educación nunca vienen. Es así, y entonces nos preguntamos, bueno, ¿cómo se instrumenta toda esta cuestión? Bueno, la iglesia también es un desafío también para la iglesia, desde lo pastoral puedo decirlo, porque también la iglesia está evolucionando junto. La iglesia de un tiempo atrás era muy cerrada, muy tradicional, ciertos temas no se hablaban, inclusive sobre consejería matrimonial hace un tiempo no se tocaban esos temas. Cada vez se están tocando temas más profundos porque entendemos que si la familia está bien, la sociedad está bien. Y hace un tiempo atrás la iglesia, al menos del lado pentecostal o cristiano evangélico puedo hablar. Sí, pues yo siempre me pregunto, ¿cómo los curas te enseñan cuando no se pueden casar, ¿no? Bueno, ese es otro tema, dejamos para otro día. Pero de a poquito, más las nuevas generaciones, claro, yo me incluyo en esas nuevas generaciones, tratamos de no solamente... ¿Estás casado? Sí, ¿Tenés chicos? Una hermosa mujer con 3 chicos. Ah, bueno, entonces podés hablar con más contenido todavía. Sí. Bien. Pero
nosotros tratamos de informarnos, de entrenarnos y de capacitarnos no solamente dentro del texto bíblico, Claro. encuadrarnos eso, porque eso es más apuntar a la espiritualidad. Pero entendemos que estamos en este mundo y que debemos también educarnos en todas las esferas posibles de ciencias. Por eso nos educamos y nos capacitamos también en lo que es psicología y eso. Por eso, por ahí ella decía, hay cosas que no podemos hablar porque hay otras necesidades que son inmediatas, pero por ahí nosotros nos concentramos en lo macro, ¿sí? ¿Por qué desde lo macro? Porque nosotros apuntando como ministro, como pastores, por ejemplo, al Ministerio de Educación, estamos abarcando algo, una cabeza, y que eso luego desciende, ¿sí? Y es la tutelar, claro. No estamos en contra de ESI, eso quiero poner en claro, ¿sí? Pero la ESI, nosotros, el gobernador Capitanich había dado un decreto donde posibilitaba a la iglesia enseñar ESI, pero con valores científicos. Y tuvimos una capacitación, recuerdo bien que vinieron profesionales de Buenos Aires para entrenar a los docentes, pero con valores científicos, biológicos, podemos decirlo, pero sin ideología, ¿sí? De la postura de la iglesia es muy cuestionable lo que es ideológico, ¿sí? Y bueno, y tengo datos también sobre eso, después si querés lo podemos profundizar. Sí, en esos vamos a entrar argumentos. porque me interesa también la opinión de ella. Porque algo más respecto a esta filosófico de que... incorporación de los valores religiosos en la enseñanza propiamente dicha, si no se pueden compatibilizar esas cosas. Adelante. Si bien yo soy adolescente y tengo 17 años y tuve una crianza bien seria, porque tengo varias compañeras así que terminaron embarazadas, pero ¿por qué? Porque los padres no le daban importancia y no le enseñaron el problema que tenían, no le enseñaron a cuidarse ni nada. Y si bien a veces vienen gente a hablar en la escuela sobre eso, no nos enseñan el punto exacto en lo que constituye, sería eso. Entonces no nos enseñan básicamente lo que es o los problemas que causa eso. Lo que están necesitando es información más precisa. Más precisa. Bien, vamos a un corte comercial y volvemos en un minutito. Bien, ya estamos de nuevo en el aire. Yo cerré diciendo lo que esta joven destacaba, que se necesita información más precisa. Bueno, ahí entendido. Si los jóvenes están reclamando información más precisa, porque algo está faltando, porque dice, sí nos dijeron, pero no lo entendimos. Muy bien. Bueno, a ella le deberían haber dado esa información desde los 12 años aproximadamente. Ya a partir de entonces ya tenía derecho a la información acerca, por ejemplo, de cómo colocar un preservativo, de métodos anticonceptivos. También en cuanto a las emociones, de qué está bien, qué está mal en un noviazgo, por ejemplo. Entonces hacemos prevención de esos noviazgos violentos, de los celos y demás. Desde los 12 años ya tienen que tener acceso a esa información. Ella está terminando quinto y me dice que fue muy escueta su información, ¿no es cierto? Básicamente a mí me enseñaron mis padres. Yo recién estoy aprendiendo esto de la ESI y todo eso. En cuarto año, creo, o tercer año lo dieron recién. ¿Nunca te visitó el plan ENIA? El plan Nunca. Embarazo es un plan nacional que debe visitar las escuelas también. ¿De quién es la Visita muy responsabilidad? poco. Es nacional. Embarazo no intencional adolescente. Pero ¿de quién es responsabilidad? Aquí está el plan ENIA, el plan ENIA ¿El Chaco. Ministerio de Educación? En algunas escuelas tiene como un aula o una pequeña oficina donde los chicos pueden pedir un turno e ir a evacuar sus dudas. Pero ¿Sabían evidentemente ustedes no eso? llega a todas las No. escuelas. No. Lo único que tampoco. nosotros tenemos... Es muy poca la gente que trabaja entonces en el plan ENIA. A veces salen a las plazas y a los parques. Por eso no participan los Claro. responsables, porque claro, acá se muestran las falencias y como yo no le pongo tapujos a lo que la gente quiere decir, lo decimos con absoluta libertad, pero si hay una falencia, lo que tenemos que hacer es rescatarla, Sí. conocerla para corregirla, si no, no lo podemos Evidentemente todas las escuelas no están cumpliendo con todos los pasos para que la ESI sea completa y efectiva. Ahí está, ya. ¿Mm? Nosotros en nuestra institución tenemos una psicopedagoga nomás, es lo único que tenemos. Nunca nos vienen a visitar gente, ni nos enseñan a poner preservativos, ni nada de eso.
Los profesores que tenés son grandes de edad, Sí, ¿y vos crees que están capacitados yo creo que sí, para enseñar. en función de sus propias Sí. experiencias? No Claro, por la capacitación que No, tendrían por que la tener. capacitación no. A veces ellos mismos tienen muchos pruritos, muchos prejuicios, no Claro, saben lógico, cómo ¿no? llegar al adolescente, no saben hablar de ciertos temas, se sienten sobrepasados por el tema. ¿Qué escuela es? ¿Privada o pública? Es pública. Bueno, a que tome nota el Ministerio de Educación, ¿no? Claro, Que está claro, faltando por todavía eso, algo bueno, ahí. ojalá que nos estén escuchando, porque estas son cosas delicadas y serias. ¿Vos qué nos podés decir? Bueno, yo tuve un caso también lamentable como el que dijo ella, en el que no se hacía énfasis, digamos, en lo que era importante, digamos, solamente en lo social y además era más inclusivo con temática LGBT. Y bueno, eso, como dijo ella, también me empezaron a dar desde cuarto año y quinto, que es lo que más se dio. Y digamos, daban cosas obvias, digamos, en cuanto a lo social, o sea, Cosas digamos, obvias. ponerle Muy lo que aburrido. sea bullying, o sea, cosas que hay que incluir a la gente sin importar su género y cosas, digamos, así que a esa edad ya se saben, digamos, pero nunca, digamos, se hizo énfasis en lo que es en lo sexual. Incluso los alumnos hicieron una carta a los de nuestra escuela, digamos, para que se enseñara eso y, digamos, nunca hubo resultados, nunca nos enseñaron eso, digamos. Como que lo que te Lástima. enseñaba era obvio, ¿no es Sí, cierto? sí, más a lo social me refiero. Claro. ¿Y qué puede decir la señora? Sí, hola. Sí, que por ahí los chicos tienen una manera más clara de ver las cosas. Me tocó a mí en una oportunidad, cuando mi hijo era pequeñito, tenía 5 años, ve en la televisión era un travesti. Y entonces él dice, mamá, ¿qué es eso? Y yo me quedé helada tratando de buscar las palabras correctas para decirle, explicarle de una manera para su edad. Y él solo se dio cuenta y dijo, antes que yo respondiera nada, me dijo, es un chico, chica. Entonces los chicos tienen una manera tan clara de ver y por ahí nosotros es como que lo complicamos Claro, porque tenés más. prejuicio, tenemos prejuicio, los chicos no, claro. Fíjate lo que dijo él, nos enseñan lo obvio, que para nosotros no es obvio lo que nos van a enseñar. Claro, ¿No es que cierto? realmente lo que él le llama obvio debe ser porque se llevan bien entre sus compañeros, pero en un grupo donde hay bullying, hay violencia, hay discriminación, enseñar la no violencia, enseñar el respeto al otro, el respeto a la diversidad y los derechos del otro, eso es muy importante. Para ellos, que seguramente eran buenos compañeros, era obvio, ¿no? En la fundación, ¿cómo te manejas con ¿O no? eso? Aunque sean chiquititos, ¿no? Bueno, la verdad que se acercan muchos padres porque no tienen el conocimiento, la educación, se acercan con preguntas. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Dónde recurro? No sé qué hacer. Qué impotencia, ¿no? Pobre. Y uno se da cuenta ahí que justamente la gente que uno tiene a veces dentro o cerca de la fundación no tiene el conocimiento previo. Entonces por eso nosotros acudimos a cursos, a talleres, para llevarle ese conocimiento. Porque inclusive, como dicen los chicos, o como se ve, no hay difusión. Las mismas instituciones de la provincia de Buenos Aires que están trabajando, difundiendo, te dicen, no hay difusión, el gobierno no hace difusión. Un papá no sabe a dónde acudir cuando hay un abuso, va a la policía cuando tiene que ir a la fiscalía. Son cosas importantes. Sí, o cuando hay una situación de violencia. Sí, ¿no? sí, claro, porque justamente esta es una ley de prevención. Yo también soy cristiano, creo en Dios, pero yo digo que tenemos que prevenir. Cada uno yo creo que Dios nos dio algo, yo siempre digo que lo que primero te dio Dios es el discernimiento, ¿está bien o está mal? Vos tenés que saber, semáforo en rojo, semáforo en verde. De la ley, bueno, tomá lo que más te guste, pero enseñale a tu hijo, comunicar. Tenemos que comunicar lo que está bien o lo que está mal. Porque depende de nosotros, como dicen, de la familia. Hay la feligresía en tu iglesia, ¿hay una exposición permanente y desacartonada de la gente joven sobre estos problemas? ¿O tienen reparo porque sos el pastor, porque sos mayor y todo lo demás, para recabar, para que esto se hable con la libertad que ellos están diciendo, ¿no es cierto? No hablar de cosas obvias. Sí, no, todavía hay tabúes todavía. También consideremos el contexto social en el que estamos, que Chaco es una provincia cristiana
en mayoría, y conservadora, podemos decirlo. En otros lugares del mundo... Depende de la edad donde te muevas. En otros lugares del mundo sí hay más libertad, pero todavía hay como ese temor, ese tabú de preguntar de ciertos temas así. Jorge, ¿les puedo hacer una pregunta a los chicos? Pero por que supuesto, me conteste cualquiera de esto ellos. es democrático y pluralista, dijo Bueno, alguien. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que más les gustaría que les enseñe la ESI? Preciso y claro. A ver, cualquiera de los chicos. Bueno, yo en mi etapa ya pasó, obviamente, pero no, digamos, en mi momento me hubiese gustado que dentro de, digamos, de lo sexual me hubieran enseñado más o menos cómo empieza la cosa, o sea, cuáles son los primeros indicios de la otra persona cuando tiene ganas de eso, El digamos. enamoramiento. Sí, De tener relaciones. sí, eso. La atracción sexual. Claro. ¿Y Se me vos? escapaba la palabra. A ver si es común, ¿no? Y básicamente sería lo mismo. Porque hay gente que se enamora y dice, bueno, el chico le pide, sí, vos tenés que hacer tal cosa para demostrarme tu amor. La prueba de amor. Exacto. La pruebita Y- de amor. Y es tan la vieja chica como por nosotros, estar ¿eh? tan enamorada se va y hace lo que el pibe le dice. Claro. O sea, nada que ver. Claro, ese eje de la ESI sería la valoración de la afectividad, Claro. enseñarles a ellos cómo trabajar sus propias emociones, deseos, Para no ser explotado. sí, y no explotar al otro, Claro. el respeto al otro. Muy bien. Totalmente. Faltó ese eje entonces. También considero de que ellos lo hablan quizás desde la última etapa de su aprendizaje, que tiene que ver con los últimos años que atraviesan la secundaria. Sin embargo, la ESI es importante desde el jardín, desde que tienen acceso a la educación. Obviamente, no hablando de las mismas temáticas que ellos proponen, pero sí hubiese sido muy útil desde antes que les enseñen a los chicos para evitar justamente esto que hablábamos hoy de los abusos y demás, sobre su identidad, sobre la importancia de que nadie los toque, que nadie tiene derecho a acceder a sus cuerpos. Supongo que desde la sexología eso está mucho más desarrollado y me parece muy relevante, y sí me parece que lamentablemente eso tendría que estar más institucionalizado porque hay una ausencia de las familias de por medio, que por más, y ahí volvemos a caer un poco en el tema de las iglesias y el cristianismo, que lamentablemente son conocidas las iglesias por todas las cosas en las que hacen la contraria y no por todas las cosas a las que... por todas las cosas positivas, ¿no? Tipo, estamos en contra de esto, en vez de tipo, no, venía acá, en las iglesias también se trabaja mucho para restaurar gente, para restaurar su identidad, para acompañarlos en esos procesos, eso también hace la iglesia y eso quiero destacar del lado positivo, pero sin embargo, y lo digo siendo parte, sin embargo sí considero que lamentablemente hay una ausencia en la sociedad y que por ahí no tenemos en cuenta a todas las familias, sobre todo las familias de bajos recursos, y también gente con muchos ingresos que no tienen comunicación con los hijos, Sí. que probablemente no lo van a tener, que lamentablemente los chicos terminan buscando información en internet, y en internet quizás se encuentren con información buena, porque gracias a Dios cada vez hay mejor información, pero también se van a encontrar con otro tipo de información muy insegura. Para que lo vean, ahí en internet no van a poder decir, tiene 7 años, demostrémosle este video, esta imagen. No, se van a encontrar con una avalancha de información que un nene de 8 o 10 años no tiene la capacidad justamente de discernir qué información es apta para su edad o no. Sí, como perteneciente también de la iglesia, nos pasa muchas veces que nos toca enseñar, estar ahí para decir, mira, como se hablaba antes, tu cuerpo solamente lo puedes tocar vos, y estar ahí enseñándole a diferentes tipos. Y se sabe estadísticamente que muchos de los abusos pasan en el entorno familiar. Entonces, decir y hablar, no confíes por ahí en tal persona, el cuerpo es tuyo, tenés que cuidarlo. Y nos toca también como padres hacerlo primeramente con nuestros hijos, y en la iglesia también, como siendo parte de la iglesia también nos toca enseñarle, porque no todos los padres enseñan, ¿no? Y es como que de eso no se habla, y entonces nos toca a nosotros hacer ese trabajo también en la iglesia. Creo Claro. que algo para destacar como desafío quizás
siguiendo la temática del programa o el nombre que es desafío, es que no alcanza con la ESI que se trata de dar en las escuelas, sino que estaría bueno promover que haya ESI en todas las instituciones, porque bueno, hoy quizás como que hay un rol relevante de la Iglesia en medio de esta conversación y ahí podemos ver que estaría genial que haya, no sé, no digo un plan de gobierno, aunque sí puede ser un plan del Estado, del Ministerio de Educación, como de fomentar la educación de personas que también tienen un liderazgo dentro de la sociedad, de cierta forma, que sean personas capacitadas para enseñar ESI de forma completa, obviamente adaptada a cada edad, porque bueno, vemos que en las escuelas no alcanza, claramente. Yo quería hacer un acotar solamente para que no quede mal entendido. Cuando la Iglesia muchas veces sale a decir no a cosas, no es para poner y frenar cosas, sino es para cuidado de no caer en errores, que después las consecuencias son peores. Entonces, cuando un dirigente, en este caso, bueno, yo soy pastor y defiendo ciertas posturas, no es porque no quiero que pase, no quiero frenar, no es que yo quiero aportar, parece un aporte negativo, pero en realidad es proteger, porque cuando un ministro ve más allá y entiende el porqué de las cosas, uno tiene que exasperarse y defender esa postura porque sabe que la consecuencia va a ser peor. Por ejemplo, el aborto. Si bien hay una ley, la Iglesia es catalogada, tildada de que no, son unos antiguos, son un montón de cosas. Hoy la consecuencia del aborto, justamente el sábado 18 estuvimos con el gobernador Esdero, la primera reunión que se hizo con la Iglesia, se planteó ese tema, por ejemplo, donde la cantidad de misoprostol que sale de la farmacia del Estado y la cantidad de dinero que se gasta en eso para asesinar niños. Y bueno, y ¿estamos orgullosos de tener una ley? No, porque esa ley lo que está provocando ahora es un excesivo de aborto y hay mucha presión sobre las personas a inducirlas al aborto en vez de contener a la persona que tiene esa problemática. Y lo mismo en la sexualidad, si volvemos a ESI, si bien la doctora dijo, no, tenemos la ley, yo dudo de las leyes porque no todas las leyes son buenas. Tenemos que tener también un pensamiento crítico y cuestionar algunas leyes, que no todas las leyes están bien, no porque sea ley está bien. Sí, es cierto. Sí, la ley de la esclavitud estaba en Estados Unidos y era ley. No, se tuvo que tirar esa ley. Correcto. Entonces, hay principios, cuando se vota una ley, generalmente no siempre es buena, porque siempre hay intereses detrás. Intereses políticos, económicos e ideológicos. La ley del aborto creo que se va a revisar, por lo menos lo está proponiendo el estamos presidente bregando en por paquete, eso. Pero yo le quiero preguntar a ustedes, ¿cómo hacen porque deben de conocer de sus compañeros, de sus amigos y todo lo demás, deben de tener referencias o comentarios y todo lo demás, para resistirse a las modalidades y tendencias que hoy tienen los chicos? El alcohol en el medio y las drogas, donde pierden la resistencia, donde se entregan fácilmente, donde después tienen consecuencias, quedan embarazadas, no saben de quién son los chicos. Esta es una realidad que no nos tenemos que hacer los distraídos. Esto se vive hoy día en todo el país. Me interesa particular Resistencia. En ciudades del interior, pensar como ciudades como Charata, Las Breñas, que haya consumo de droga y estas cosas. Sí, en estas pequeñas ciudades sí está pasando este tipo de cosas. ¿Qué es lo que sucede en la cabeza de vuestros amigos y todo lo demás para entregarse con tanta facilidad a ese tipo de cosas? ¿Es falta de educación? ¿Es falta de posibilidades? ¿Es falta de cultura? ¿Es una fractura en la estructura familiar? ¿Qué creen que está pasando? Yo creo que falta contención familiar. Porque de ahí vienen todos los problemas y de ahí se meten en las drogas y el alcohol y todo eso. Yo creo así. Porque una cosa es tener conciencia, ponele, yo sí salgo, pero tomo moderadamente, no me drogo y hago muchas cosas a conciencia. Pero hay otras personas que toman lo que sea, terminan desmayados por ahí o toman cualquier cosa, que le meten pastilla y todo. Y esto debe ser común en el grupo de amigos, porque tendrás, ¿no es cierto? Sí. No debe ser extraño esto que suceda, ¿no? Sí, pero una cosa es, toma, probá, si no te va a pasar nada, o hacelo por mí. Y una cosa es quedar bien con los amigos y por eso hacerlo, o una cosa es, no, pará, eso está mal. La inducción, ¿no? Es tener conciencia. Yo, otra vez, como comentaba ella, en mi grupo escolar, así, el año pasado estaba súper
Era súper común, yo hasta ahora sigo viendo en el grupo ahora de 5º año de mi escuela ahora, es súper común eso lo del alcohol, no lo de las drogas, pero sí, a veces mis amigos en broma me decían, vos te drogás, vos fumás, por eso a veces amanecé con los ojos rojos, así, tipo chistes fuertes, digamos. O sea, más allá del chiste, digamos, no, o sea, yo por lo que vi, nadie se drogaba. Y digamos, lo del alcohol sí era bastante común, incluso varias veces y me intentaron ofrecer bebidas así, y llevaban bebidas de alcohol fuertes, diciendo que sabían que estaba prohibido en la escuela, tuvieron problemas con la directora, y digamos, tuvo sus consecuencias dentro de todo, y tarde o temprano tiene sus consecuencias, tanto el alcohol como la droga. Te pueden decir, no, el alcohol no es tan fuerte como la droga, por algo es legal. Pero tarde o temprano todo vicio tiene su consecuencia. Sí, sí, sin ninguna duda, ¿no? Sin ninguna duda. Fíjate vos, ¿no? ¿Cómo haces con la información que le das, con el ESI que le enseñás, para contener esta fragilidad, esta vulnerabilidad que tienen los chicos, que hasta es decir, bueno, ¿qué grado de significación tiene toda esta información que le da si no hay contención familiar? Lo que dijo es absolutamente cierto. Una vez decía alguien que estuvo acá, no me acuerdo quién fue, dice, lo primero que tenés que hacer a tu hijo es mirar en los ojos. Cuando lo mirás en la cara te das cuenta si está perdido, si se drogó o porque no sabe mentir o lo que fuera. Pero no está pasando eso con la familia. Totalmente. Algo también para sumar es que quizás bajo otra temática, por una cuestión de temas como grooming, ciberbullying, etcétera, para otro programa. Sí, pero... sí, ya lo tenemos agendado, ciberbullying. También, o sea, el problema termina siendo el mismo, que es la falta de confianza entre los encargados o padres de los chicos y sus hijos, y terminan recayendo siempre el problema en lo mismo. Entonces, sí veo que, y considero y sumo, que las familias son gran parte del problema, lamentablemente. Sí, claro. Las familias disfuncionales, los chicos terminan accediendo a todas esas ofertas porque hay en su casa ausencia, no quieren estar en sus casas por problemas familiares, por lo que están viviendo, quieren escapar de ahí, y cuando necesitan recurrir a alguien para pedir ayuda por cualquier tipo de problema de identidad en el que estén transitando, no recurren a personas correctas porque no confían en sus padres, y sin embargo también, y pasa un poco lo que decíamos hoy, ¿no? O sea, terminan conociendo a los padres por lo que no le permiten hacer, por lo que no les dejan, en vez de estar los padres más dispuestos a tener estas conversaciones. Y ya hablando como de un caso personal, hace mucho tiempo, en una como de mis primeros vínculos, cuando tenía 16, 17 años, amorosos, digamos, me acuerdo que a la persona a la que yo decido recurrir para pedir ayuda, como consejo, fue a una tía que yo sabía que ella, independientemente de lo que consideraba como personalmente, de sus propias convicciones morales, espirituales, científicas, lo que sea, yo sabía que ella iba a estar dispuesta a darme un consejo y a acompañarme. Entonces, ya ahora, pasando esa etapa, yo me propuse ser para personas esa clase de persona, tipo ser como esa tía, significativamente, de decir, como independientemente de mis convicciones, independientemente de lo que yo considero sobre la identidad sexual, sobre la identidad de género, sobre la espiritualidad, sobre mi fe cristiana, independientemente de eso, que las personas sepan que pueden encontrar en mí un consejo, e inclusive me pasó, como última anécdota, una chica que era de mi iglesia, a la que se había ido de su casa, logré conversar con ella en medio de toda esa situación, se escapó con el novio con 17 años, a punto de repetir la misma historia que vivió su mamá, que fue embarazo adolescente y problemas que llegaron a raíz de eso. Yo le dije tipo, ¿vos creés en Dios? No, a pesar de que el vínculo venía por la iglesia. Ok, entonces yo no te puedo imponer de que no tengas relaciones sexuales, por ejemplo, antes del matrimonio. Pero sí te puedo decir, y fue creo que una salvación en ese momento del consejo, no tengas relaciones sexuales sin protección, no sabes con qué otras personas estuvo tu pareja en ese momento. Y después de eso sí ella logró tener un acercamiento a su espiritualidad y moralidad, sin embargo podría haber llegado embarazada y con una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, como entender a veces que el trabajo es integral sobre la persona, es sobre su identidad
espiritual, moral, etcétera, pero también es sobre la parte no científica, sino física. Entonces, como la importancia y el desafío de abarcar todo. Sí, yo estoy viendo acá que los papis estamos ligando mucho. Sí, papá, lamentablemente. Veces, sí, hay una realidad. Por ahí nosotros tenemos una educación, pero si por ahí vamos zona sur de Resistencia, yo he visto casos grandes, grosos, pesados, por decirlo así, y realmente nos encontramos con papis que por ahí no tienen la educación exacta también. Yo creo que hay una nueva generación que se tiene que despertar, empezar a leer, empezar a buscar por el bien de los... Porque hay una nueva generación de pequeños que googlean todo. ¿Qué es esto? ¿Qué es aquello? El otro día me dijo, papi, me dijo, ¿qué es un zombie? Y yo, ¿cómo le explico que es un muerto viviente? Y yo le dije, después te explico, hijito, después vamos, le dije. Y le digo a mi señora, me explicó lo que era no sé qué decirle que es un zombie viviente. O si no, suele pasar que los pequeñitos, porque esto sucede, es algo natural lo que voy a decir, un perro olfatea una perra. Y mi hijo me dice, papi, le está besando la colita. ¿Entendés? Y por ahí el animal puede estar alzado y suceden esas cosas. Y yo le digo, está jugando. ¿Entendés? Para no chocar todavía que él tiene 5 o 6 años. ¿Entendés? Y el otro día jugando le dije, vos eras de tremendo así como en la panza de mamá. ¿Cómo, pa? Y yo le dije a mi señora, le metí la pata. Porque explicarle todo, entonces, vamos a jugar. Mirá, Toy Story 3. Entonces, yo creo que aún a los que estamos leyendo, mi papá y mi mamá no me enseñaron nada. Nada no me enseñaron. Eso sí te puedo asegurar que no me enseñaron nada. Me enseñaron a trabajar. Me enseñaron que robar estaba mal. Era común eso. Era común. Era trabajar, ir a la escuela, aprender, estudiar, recibirte. Respeto. Yo voy a decir algo y muchos se van a enojar, pero el Estado falla mucho. El año pasado había una ley, era que el chico se podía llevar las 12, 15 materias y pasaba de grado. Tal cual, es cierto. ¿Y qué pasaba? Acá no, pero en forma Y el chico podía volver a las aulas y la maestra le tenía que permitir porque tenía derecho a la educación. Era algo que estaba mal. Antes vos te llevabas 2 materias y te llevaba 3 y te volvías loco porque solamente con 2 podías pasar. En mi época, una. ¿Una? Una previa. Era algo... Era una previa nada más. Y uno no sé, pero para mí antes yo veía que el Estado, tu mamá, te decía, estudiá. Yo terminé en un colegio nocturno secundario. Entré al baño y me ofrecieron droga. Pero como tenía exigencia mi mamá cuando yo me iba al boliche y venía a la noche me decía, ¿tomaste o no tomaste? Y me esperaba despierta porque se preocupaba. ¿Y no te olía el aliento? Sí, y yo no tomaba. Claro, sí. Y en el baño le dije, cuando me ofrecieron droga, dije, no. Y mi mamá era de campo, No era era de campo. Entonces, yo a veces me voy a merendero, me voy a hogares de niños y veo que los chicos están descalzos. Veo que los chicos pasan frío. Veo que los chicos me abrazan a mí, yo no soy su papá. Pero a veces, yo hablando con mi hermana que es docente, le digo, ¿por qué hay tanta pobreza? Porque a veces la pobreza es mental, porque estás entero y podés laburar. Hay veces que vos ves muchas cosas y yo le pregunto porque a veces es lindo esto, porque de acá uno aprende mucho. Yo le pregunté a una docente, le dije, ¿por qué veo tantas cosas? Y me dice, porque no todos cumplen el rol de padres. Y a veces pasa eso. Muchos papás se van a enojar. Sí, yo le doy amor. Sí, vos le das amor, le das todo. Pero tenemos que dejarle la herencia de las buenas cosas. No a las drogas, no al alcohol, no a esto. Hay que trabajar, tenemos que estudiar. Tenemos que amar al prójimo porque es lo primero que a veces nos pide, ser buenos. O sea, y son cosas gratis. Y a veces los papis, yo conozco papás muy de cerca. Y a veces pasa en todos lados, y yo hablo con muchos pastores también, y a veces están en las iglesias así orando, después están en el boliche, pero bueno, nos falta educación, somos humanos y tenemos que aprender a amarnos entre nosotros mismos. Tendríamos que haber ido antes un corte, pero se puso muy interesante esto, así que bueno, vamos a un corte y volvemos en un minutito.
Bien, ya estamos en el tercer bloque de este interesantísimo tema. Yo les hice una pregunta a los chicos y después en el corte estábamos hablando. Ellos estaban hablando de que la información que están recibiendo no es que no les satisface, no les alcanza. Entonces algo está pasando. Así es. Veo por lo que cuentan los chicos que hay un eje de la ESI que es importantísimo y no les está llegando. Es el de fortalecer la autoestima, crear en ellos habilidades sociales para poder decir no en todos los casos en que no les sea favorable la situación, tanto el caso como dijiste vos de la prueba de amor o el caso como dice él de que te tientan para tomar, para emborracharte, para drogarte. Eso es uno de los ejes importantísimos de la ESI, porque el adolescente es muy propenso a querer pertenecer al grupo, ¿no? Y en eso de pertenecer siguen a un líder que a lo mejor no tiene la conducta buena para ellos o para el grupo. Entonces el poder poner su autoestima por delante, poder decir no en el momento apropiado, sin por ello dejar de ser amigo, porque no tienen por qué excluirlo, porque ahí también se está previniendo el bullying. Entonces, ese eje tampoco está llegando. Ahora, les enseñan a ellos, ¿no es cierto?, en el ESI, es decir, ¿quién tiene la facultad o por qué le cedemos la facultad de decir que no a las mujeres? Siempre la culpa la terminan teniendo ustedes. Totalmente. Vos sabés que hoy ya iba a decir algo al respecto de eso, de que hoy por casualidad de la vida, encima somos muchísimas mujeres en el estudio, que hoy sí la mujer tenemos como participación, voz y voto, gracias a un montón de situaciones que sucedieron antes. Sin embargo, la realidad es que ante problemas sexuales, la mujer termina siendo siempre la más vulnerable. Sí, claro. El hombre se resiste a decir que no. Sí, tenemos. Y otra vez recaemos en que es un problema de crianza, de que la madre está acostumbrada a hacerle todo a los hijos, sin embargo, la mujer sí, tipo, la hija mujer, tiene que cumplir los roles en la casa, que siempre el hombre es tipo el hombre de la casa y la mujer es como la empleada, y todavía más en una provincia. Como recalcamos tantas veces hoy, en una provincia con tantos problemas sociales, económicos, etcétera, culturales. Y machista. Y machista, todavía se ve muchísimo eso. Sin embargo, y acá otro punto positivo para la iglesia, para dejarla bien parada, en la Biblia Jesús fue la persona que más empoderó a la mujer, que más la puso en primer lugar, que más la defendió, que más habló de la posibilidad de que la mujer elija o no estar con alguien, de que no sea maltratada por hombres. Entonces, nada, otro buen ejemplo ahí, sí, pero sí es un gran problema. Y como mujer estamos reexpuestas, como miedo a lo que sucede en la calle, pasás por una construcción y un albañil te grita, o sea... Es la que más lleva de perder en el embarazo, por ejemplo, es la que llevamos, la que pasamos todos los síntomas, la que tenemos que cargar con... Es la que... Absolutamente cierto. Y la que paga las consecuencias ante quizás la irresponsabilidad de otro. Sí, y ahora es muy difícil decir que no. Para las mujeres. Que acepten el no. No, de ninguna manera. Hoy en día, como dice ella, que estamos empoderadas, obviamente que podemos decir que no cuando... No te veo muy convencida. Sí. No sé si es difícil decir que no, pero... Yo justamente estaba hablando con una... No, viste, claro, por la edad, ¿no? Sí, yo justamente estaba hablando con una chica y ella me decía... ellas desde chicas, desde la secundaria, siempre también imponiéndole, no, pero tenés que tener novio, pero tenés que salir, que tenés que... Y ella decidió estudiar, está estudiando, está trabajando y ella tiene sus metas bien claras y es como que, vos no estás con nadie, pero vos no salís, pero vos no tomás... y es como que la presión constante que ejercen, y entonces ella dice, ahora lo que hago es decir, sí, salgo, pero no salgo porque mis prioridades están en otro lado, quiero recibirme, estoy estudiando, no necesito ahora un hombre, o sea, tiene bien en claro lo que quiere, pero la sociedad ejerce esa presión constante, que es, tenés que salir, tenés que tener un novio, tenés que tomar, tenés que ¿Vos le transferís eso a tus hijos, no? Sí. ¿Sí? Sí.
constantemente, por eso también a lo que íbamos, que decía, los padres tenemos que estar presentes, los padres tenemos que hablar con nuestros hijos. No estoy de acuerdo con que soy tu amigo, no soy tu amiga, No, soy tu mamá, sí. podés contar conmigo para lo que necesites, vamos a hablar, todo lo que vos necesitas saber, te lo voy a decir a mis hijos chiquititos, desde ya de chiquititos, enseñarle las cosas por su nombre, hablarle, pero yo creo que de la casa primeramente es fundamental la enseñanza. A vos, viste que estamos hablando, si es tan fácil decir que no, viste, vos te quedaste ahí regulando. No, es tener conciencia, es saber decir que no, es ponerte recta y decir que no nomás. O sea, no es tan difícil. Y debe ser mucho más difícil cuando se sienten atraídas por un varón. No, yo creo que no. ¿No? No. Qué bueno. No. Volviendo, yo creo que por ahí volviendo Bueno. un poquito a lo que es la ley, la doctora decía, bueno, hay ciertos ejes que están un poquito flojos. Nosotros vimos que entre la letra y la aplicación hay un abismo. Sí, ¿sí? mirá. Y también cada letra es interpretada por ahí de acuerdo a la ideología del docente. ¿Sí? Porque nos ha pasado en el 2022, como pastores, por ejemplo, tuvimos muchas denuncias cuando estuvo el auge del colectivo LGTB, por ejemplo, haciendo presión. Nosotros sabíamos que ellos contaban en los primeros puestos de autoridad del Ministerio de Gobierno, de Educación, y sabíamos que todas las escuelas tenían una bajada de línea en esa dirección, que si no la cumplían, ellos tenían inspectores que iban y controlaban que se dé eso. Era obligatorio, Bueno, claro. tuvimos Claro, varias ¿verdad? quejas nosotros de personas que venían, discípulos, por decirlo así, en varios consejos de pastores, que venían llorando los niños de la escuela, porque en ciertas escuelas le obligaban a que estén presentes dando cierto tipo de clase, donde por ahí, por la formación cultural y religiosa que tenían los chicos, le molestaba escuchar ese tipo de contenido, le parecía agresivo escuchar cierto tipo de contenido, y muchas veces salían llorando y el directivo de la escuela tenía que llamar al padre, hacer un tratamiento especial, sacarle a la hora que se enseñese y sacarle afuera eso, y generó un cierto roce entre lo que es lo religioso y lo que es el Ministerio de Educación. Tengo entendido que hoy con el nuevo gobierno hay una pausa en esa dirección, sí, pero las escuelas que tenían confesión, o sea, cristianas, por ejemplo, los directores de escuelas cristianas, estuvieron en aprieto porque por un momento el Estado ejerció mucha presión sobre, aún que la ley guarda la libertad religiosa, pero ese colectivo igual quería imponer su ideología y adoctrinamiento. Por eso que se forjó, por eso que salió lo del decreto con el gobernador. Si bien la ley es para todo, pero porque es algo político, Jorge, lamentablemente, si bien nosotros charlamos acá de cosas personales de cada uno, de la familia, de cosas, tenemos que ser conscientes de que todo esto se maneja políticamente. Pero no debiera de ser. No debería de ser, Para pero nada, es así. Porque a mí me parece importantísimo, ¿no es cierto?, una materia de estas características para transferir educación a los chicos, sobre todo con lo que vemos hoy. Con la licenciada hablamos fuera de cámara sobre lo que fue la educación que yo recibí, la educación que recibió ella, que no había las consecuencias que hay ahora. No, es cierto. Antes se divulgaba menos, los medios de comunicación no eran lo que soy yo ahora, no había internet, no había teléfono, pero había promiscuidad, había abortos, había el que tenía plata pagaba, había mucha violencia, se escondía porque no se difundía, y si el tipo era un oligarca o un tipo con mucho dinero, manejaba todos los resortes. Esto era así, pero bueno, no se veía. Entonces ahora sí, ahora todo sale al aire. Ustedes con un teléfono viralizan algo, a los 2 minutos se entera el mundo. Pero dale. No, yo quería acotar que en este tipo de ocasiones, como dijo él, uno se da cuenta que es necesario el rol de la iglesia en la familia para tener una formación adecuada, porque si no pasan estas cosas, uno no sabe, uno cuando es chico por ahí no sabe cuáles son no entiende bien los valores que se le quiere transmitir en las escuelas, y los chicos no saben decir, no, esto está mal.
esto no es lo que me enseñaron en casa. Y bueno, yo obviamente sabía ya al cuarto o quinto año que querían introducir ideas LGTB por los mismos profesores. O sea, ni siquiera era que el movimiento quería insistirles o algo o les presionaba, sino que los mismos profesores incluso normalizaban el lenguaje inclusivo y te dabas cuenta ya, y yo ya me daba cuenta obviamente, yo dije no, esto no puede ser, es una escuela pública, privada, no pública. Y digamos se normalizaba bastante ya en el último año ya eso de normalizar ese tipo de cosas. El ESI que está dirigido, no me vas a dejar mentir, está dirigido primero, de alguna manera, a la escuela primaria y de otra manera a la escuela secundaria. Porque no es lo mismo transferir conocimientos a una criatura de 5 años, de 10, de 12 o de 16, 17, que son las carencias que ellos están marcando, ¿no? Sí. Empezaron a decir cosas a los 14 años. A los 14 o cuarto, quinto año, 16, 17 años, ¿qué le puedes enseñar a un pibe con la dinámica que tienen? Es muy poco, ¿no es cierto? Pues ya lo tienen asumido. Con respecto al género solo se debe enseñar el respeto al diferente, claro. ¿no? Hacer... yo creo, no sé, no conozco el caso de la escuela de él, pero lo único que les van a enseñar es el respeto al diferente. Entonces, diferente en todo sentido, incluso en la identidad. No le van a enseñar a ser gay ni a ser trans. Bueno, otra cosa que quería decir con respecto a la violencia es que también desde muy pequeño la ESI prevé que el niño encuentre contención si le sucede algo en su casa, porque todos somos garantes de los derechos de los niños, todos somos garantes de los derechos de los niños, que el niño sepa que hay un círculo de confianza en sus docentes. Ellos también pueden recurrir a los docentes cuando tengan un caso de abuso en su casa, por ejemplo. Eso también es muy Son los niños que lindo. recurren a vos, Claro. de pronto, ¿no? Porque lo que está diciendo no está más que ratificando lo que vos decías que te está pasando. Cuando empezás a transcurrir y a caminar en esto del ESI, en esto de prevención del abuso infantil, ya tus oídos, tus ojos, por el simple hecho de haberte educado, conocido y leído, tus ojos y tu mente, toda tu percepción está atenta y te das cuenta. Mira, yo te voy a decir algo. Nosotros tenemos una fundación de payasitos que vamos y saltamos en los jardines en todos lados. El chico muchas veces se olvida, porque es verdad, se olvida lo que le sucedió. Y está en otro porque ya lo guardó al recuerdo y sigue su vida. Pero hubo una interrupción en sus emociones, sí, en su infancia. Claro, sí, se está bloqueando. Y por ahí claro. Cuando vos lees mucho de lo que sucede a un niño, cuando un padre no se educó en el ESI, o en el amor de Dios, o en la palabra, o en lo que realmente un padre debe acompañar, vas a ver muchos chicos en abuso mental, infantil, y lo ves. Y es algo que duele. Por eso muchas veces me gustó lo que dijo él. La iglesia, Dios mismo, aquella persona que lleva el amor así para dar a otro, es la persona ideal. Y es como decía también Katy, ¿era? Sí, Katy. Kitty. Ahora, ¿Sabes qué? Te digo, es importante que el niño conozca a la familia porque es el lugar de confianza que tiene. Yo estoy de acuerdo con lo que vos decís, absolutamente, pero no alcanza. No alcanza. Porque tenemos 117.000 abortos por año, por menos no sé cuánto es la cifra, es tremenda. Es decir, porque hay abusos sexuales, porque hay violencia. De manera que la información que a ustedes les llegó cuando estaban en cuarto o quinto año sobre la violencia ya era vieja. Totalmente, y ahí también entra otra problemática grande que yo creo que tiene que ir de la mano en la educación sexual integral, que tiene que ver justamente con la valoración personal, pero con el buen uso de las redes sociales, porque Sí, claro. siendo sinceros, este programa es muy poco probable que lo vea un chico menor de 25 años, por el formato en el que sale y demás. Sí, así es. Por eso queremos entrar ahora en las redes para que lo vean. Próximamente. ¿No es cierto? Claro, pero... porque esto se mira por televisión, que es un formato de, convengamos, 35, 40 para arriba lo ven y lo ven mucho. Y... que no deja de ser importante porque finalmente son los que tienen la responsabilidad de transferirle educación a ustedes. El mensaje Pero de hoy es sí, porque los padres si hablamos se con este tenor a chicos de la edad de tuya, no te dan bola, están en otra cosa, ¿viste? Claro, hablemos corrientemente, ¿no? Por eso me gustó mucho lo que ella decía hoy de aprovechar la cotidianeidad. Claro. Para enseñar, para bajar valores, para bajar
eso, pero también siendo realistas de que la gran mayoría de los chicos no tienen padres que sepan comunicarles Claro. y enseñarles valores, porque quizás son valores que ni siquiera ellos mismos lo aprendieron, que nadie puede dar lo que nunca recibió. Entonces sí es buenísimo que mi generación hoy lo aprenda. Yo creo que van a ser muy buenos padres en el caso de que lo sean, pero también hay otras conversaciones por ahí, de por medio. muchas veces que hay un relajamiento de parte del padre que yo veo de dar el celular y está entretenido. Es el chupete. chico. Sí, el chupete electrónico. Lo de dar el celular y es como que... Sí, sí, sí. Y hoy está todo muy sexualizado. La música, el perreo, las cantantes. O sea, Las yo no le letras. puedo Hay una permitir- promoción yo hacia no la puedo sexualidad. permitir que mi hija esté mirando y esté consumiendo personas con poca ropa, haciendo cosas obscenas que hacen, Explícitas. las letras de las canciones. Entonces vamos de ahí, de vuelta a lo mismo, desde la casa. Arrancamos también de Sí, la casa. tenés que reformularte porque no se lo podés prohibir. Cómo se visten, Ah. cómo visten ya a las nenas chiquititas. Hay ropas que no son para ella, ya de los diseñadores. Y bueno, y después como madre yo decido si le pongo o no le pongo esa ropa. Me pasó en una oportunidad que a mi hija ya le quedaba chica la remerita y mi hija estaba como doblada, así, estaba doblada. Entonces le digo yo, hija, párate bien. No, mamá, porque me queda corto y yo no me había dado cuenta. Yo le había dado la ropa porque de una estación a la otra los chicos se creen. Y ella no estaba acostumbrada, entonces ella se hacía, mamá, es que me queda corta y si no se me ve la panza, pero es de la casa, todo de vuelta, empezamos ahí. Como yo les decía, el programa se nos disparó. Nos quedan 5 minutos. A mí me gustaría que hagan una evaluación. El tema fue Lesi. Nos circunscribimos, lo desgranamos en la medida que pudimos. Faltaba alguna pata, ¿no es cierto?, para que vengan a vertir sus opiniones, pero de todas maneras hablamos bastante del tema. A mí me gustaría que den una opinión, vos como pastor, muy breve, porque nos quedan apenas unos minutos, Sí. ¿no es cierto? Pero cada uno, ustedes en 30 segunditos, decir, bueno, esto sirve, no sé, lo que quieran. No, yo simplemente aclarar y dejar bien claro que la Iglesia no está en contra de eso, porque Correcto. siempre nos tildan de retrógrado, de que queremos que se enseñe, porque el conocimiento hace bien, pero bien administrado y bien dado, con altura. No estamos en contra de eso, sí estamos velando ahora para que este decreto firmado por el gobierno anterior, el gobernador pueda pasar a ley, porque si no, de acuerdo al gobierno de turno o de la ideología de la cabeza del Ministerio de Educación, son las bajadas de línea. Lo mío, bueno, es muy macro de lo que yo estoy hablando, es algo político, pero no estamos en contra de que se informen los chicos, porque el conocimiento hace bien, pero conocimiento saludable, o sea, científicamente, Perfecto. no ideología. Sí, de la ESI con valores, que de acuerdo a cada edad, que sean personas que no sean personas improvisadas, que sean personas que se los pueda dar esa información correctamente, que sean personas que están formadas en eso, no hacia la ligera. Licenciada. Bueno, pienso que la ESI es una herramienta maravillosa. Como les dije al principio, debemos estar orgullosos de ella porque no hay otra igual en Latinoamérica. No está bien aplicada, no llega como debe llegar, está todavía a mitad de camino de lo que realmente debiera ser, pero que sí va a crear en el futuro una sociedad sin violencia, una sociedad informada, una sociedad que pueda definir su vida en función del conocimiento, no de la improvisación. Bueno, yo creo que siempre lo digo, yo creo que hay que innovar un nuevo canal de comunicación, porque llegamos a la teoría y en la teoría nos quedamos. Yo creo que el tiempo nos dice, innovemos, comuniquemos de una nueva forma. Necesitamos conocer, pero necesitamos primero que todo innovar para llegar a otros. Yo quiero sumar que es responsabilidad de todos. Lamentablemente nos damos cuenta que al Estado no le alcanza, a las instituciones religiosas no le alcanza la llegada que tienen. Es responsabilidad de todos desde el sector social en el que nos toca desarrollarnos, promover la no violencia, promover la inclusión, promover una sexualidad sana y si es con valores también, mejor. Yo creo que la ESI no siempre depende de los padres también, porque hay veces que los chicos no quieren entender
y por eso hacen lo que quieren, yo creo eso. No siempre es culpa de los padres, sería. Bueno, alguien salió en defensa finalmente. No, yo quiero agregar que lo que había dicho recientemente no lo decía de manera, digamos, con juzgar o faltándole respeto a nadie, sino que lo quería decir como resultado de cómo es el sistema de educación en nuestro país, y que más allá de que también sí hay que tener respeto, la misma Biblia y la Iglesia lo dicen, hay que tener respeto y amor al prójimo más allá de su pensamiento y todo. Pero yo lo dije porque generalmente en esa escuela todo era bastante politizado por los docentes y bastante ideologizado, digamos, solamente eso. Muy bien. Cuando yo propuse hablar en el fragor en que estamos insertos todos los argentinos políticamente y económicamente y socialmente, voy a hablar del ESI. ¿Vas a hablar del ESI con todo lo que hay para hablar? Sí. Y estoy feliz de haberlo tocado porque acá se han hablado de cosas que son mucho más importantes que estas situaciones coyunturales que todos estamos viviendo, porque acá está el valor de nuestros hijos, la educación que reciben nuestros hijos. Y ella dijo una palabra que a mí me impactó: ofertas. La sociedad está llena de ofertas, algunas fáciles, otras no tan fáciles, unas más baratas, otras más caras, pero esto es una oferta permanente de cosas. Estamos sometidos a un bombardeo de ofertas de todas estas cosas. Por eso, defender y tratar de compatibilizar lo que es el ESI con los derechos que tienen los chicos de recibir educación, pero siempre, siempre manteniendo el respeto a los valores religiosos, a los valores morales, a los valores de la familia, es absolutamente fundamental. Y después, si hay diferencias, se deberán de compatibilizar para que esto tenga un final feliz, para que llegue donde tiene que llegar, no recibirlos a los 15 o 14 o 15 años cuando lo tienen que estar recibiendo a los 5 o a los 6. En esto es absolutamente necesario la participación de las autoridades de educación, para que se enteren y para concientizarse y eventualmente compatibilizar acciones. Señores, nos vemos el próximo jueves con más desafíos.